cambiamos de tercio, pasamos a las prostatitis, también otro tipo de infección del tracto genitourinario, muy frecuente en varones, evidentemente solo la pueden tener en varones, pero más frecuente en la clínica habitual de lo que podríamos pensar a priori. Y aquí también, el microorganismo más frecuente es E. coli, que no os confundan con la fisiopatogenia, con la patología, con lo que queráis. Siempre el germen causal más frecuente de cualquier infección del tracto genitourinario es E. coli. Y siempre hay que tenerlo muy en cuenta cuando nosotros tomamos una decisión de tratamiento empírico. Bien, fijaros, porque las prostatitis se dividen en 4 grupos principales, que como ahora veremos son 4 grupos teóricos, porque en la realidad no siempre van a ser distinguibles entre sí. Y es una subdivisión de 2 grupos principales. Las prostatitis bacterianas y las no bacterianas. En las bacterianas tengo incluidas la aguda y la crónica. Y en las no bacterianas tengo las abacterianas y la prostatodinia. Bien, en realidad, clínicamente, yo solo voy a tener 2 tipos diferentes. La aguda y todas las demás. La aguda, que la voy a poder distinguir perfectamente, lo dice la primera hora, es aguda, es decir, de aparición brusca. Es una infección grave o potencialmente muy grave que puede poner en peligro la vida del paciente por sepsis urológica. Suele cursar con dolor y cuidado, porque este dolor, al ser la próstata un órgano que está, digamos, suspendido en el espacio tridimensional de la pelvis, qué bonita es esa frase, pues eso hace que ese dolor sea un dolor referido. Y claro, no todo el mundo refiere igual el dolor. Ya sabéis que el dolor visceral no siempre es percibido por las personas de la misma manera. Entonces el paciente puede contarte dolor perianal, dolor perineal, dolor en la parte baja de la espalda que le molesta al sentarse, dolor hipogástrico, dolor suprapúbico, y todo eso puede ser perfectamente una prostatitis aguda. Además, suelen asociar prácticamente la totalidad de los casos molestias miccionales, suelen asociar fiebre elevada, afectación del estado general, suelen ser pacientes, igual que los de la pielonefritis, que están malitos. Y hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. Una duda que siempre os pulula por la cabeza: ¿hay que hacer un tacto rectal en una prostatitis aguda? Sí, lo que debe evitarse es un masaje prostático. Es decir, hay que hacer un tacto rectal, pero con cariño, como si fuera de uno la próstata. ¿Por qué? Fijaros, aparte de, ya sabéis que en medicina pocas cosas hay patognomónicas, pero aparte de que es bastante orientativo el hecho de tocar la próstata y que el paciente de un brinco que se agarra de la lámpara del techo, aparte de eso, es que además yo voy a notar signos en esa próstata que me van a orientar mucho hacia esa infección. ¿Qué signos voy a notar? Pues puedo notar edema, puedo notar inflamación, puedo notar aumento de la temperatura, y esto es muy representativo también, y sobre todo porque es la única forma que yo tengo así a priori de detectar un absceso prostático, que como sabéis afortunadamente es muy poco frecuente, pero muy grave. Bien, esto es una prostatitis aguda, que yo voy a diagnosticar en ese momento por una clínica muy característica y que voy a tratar con un ciclo largo de tratamiento. Largo o muy largo, podríamos decir, porque debemos mantenerlo entre 21 y 28 días. ¿Qué tratamiento le voy a dar? Pues como hemos dicho antes, aquellos que consigamos que lleguen bien al parénquima prostático. En el caso de la prostatitis aguda, al estar inflamada, suele estar hiperémica y por lo tanto es el momento en el que mejor acceso tenemos. Por eso es muy importante conseguir esterilizar la próstata en este momento agudo, porque cuando cronifica ya es muy difícil acceder hasta ella. ¿Qué fármacos voy a usar? Principalmente quinolonas y betalactámicos. Insisto, como en la anterior ocasión, podemos usar sulfamidas, pero el acceso va a ser siempre mucho peor. Y las reservamos, bueno, pues para casos muy leves o para una sospecha que no está no es una sospecha muy firme, el paciente se encuentra bien, etc. Pero si no, preferiblemente quinolonas y betalactámicos. Y exactamente igual que la situación anterior de la pielonefritis aguda,
yo puedo asociar en primera instancia un aminoglucósido, aunque un aminoglucósido solo no es una buena idea de tratamiento en estos pacientes. Fijaros, hemos dicho que esta aguda, exactamente igual que la crónica, la podemos englobar en las prostatitis bacterianas. Estas prostatitis bacterianas se llaman así porque vamos a obtener cultivos de orina tras masaje prostático positivos. Cultivos positivos. Yo voy a poder demostrar el germen causal. En cambio, clínicamente hemos dicho que se dividían en agudas y todas las demás, es decir, crónicas más todas las no bacterianas que tienen la misma clínica. Es un cuadro mucho más larvado, de unas molestias más constantes y menos intensas, de disuria, de hemospermia puede asociarse, es decir, sangre con la eyaculación, puede asociarse dolor indefinido, dolor hipogástrico, dolor perineal, exactamente igual que la aguda, pero mucho más larvado y mucho menos intenso. La prostatitis crónica es la causa más habitual de infección del tracto urinario en el varón. Como hemos dicho antes, yo voy a demostrar el germen causal con cultivos positivos, si bien la clínica es mucho más larvada. En muchos casos también en la historia clínica, si yo lo hago correctamente, voy a poder demostrar un episodio de prostatitis aguda previo. Es muy importante esto porque en términos vulgares podemos decir que la próstata es un poco el paraíso fiscal de los gérmenes, porque allí llegan con mucha facilidad, se instauran en un ambiente que les es muy propicio y en cambio para nosotros es muy difícil acceder. Es muy difícil acceder cuando ya se ha cronificado esa infección, es decir, cuando no hay una inflamación que hace que tengamos mucha más irrigación en esa zona. Por eso, en la prostatitis crónica hay que tratarla siempre según antibiograma. Ya hemos dicho que demostrábamos el germen en un cultivo, pues bien, según ese antibiograma vamos a tratar y como mínimo vamos a mantener el tratamiento durante 3 meses. Normalmente no suele ser suficiente con un único ciclo de antibiótico cada 3 meses, durante 3 meses, sino que a los 3 meses yo hago un cultivo de control y me suelo encontrar otro germen diferente. Y muchas veces necesito 2, 3, 4 ciclos distintos de 4 o 5 antibióticos diferentes para conseguir esterilizar por completo la próstata. Bien, con la misma clínica, pero con cultivos negativos, y esto es muy importante, con cultivos negativos, voy a encontrarme otros 2 tipos de prostatitis. La prostatitis no bacteriana, abacteriana, que llamamos, que es la producida por ureaplasma y micoplasma y que yo trataré con 3 meses de doxiciclina. Y por último, la prostatodinia. La prostatodinia en realidad es una clínica similar, pero no se ha demostrado ningún germen causal ni se ha demostrado que ningún antibiótico funcione. Por lo tanto, se presupone una fisiopatología completamente diferente, pero que hasta el día de hoy se desconoce cuál. Ya sabéis cuál es el problema de aquellas patologías en las que se desconoce su fisiopatogenia. Y es que normalmente nuestra actitud terapéutica está muy limitada porque no sabemos muy bien cómo curar este tipo de patologías. Y efectivamente eso no sucede en la prostatodinia. Se han intentado distintas cosas, alfa-bloqueantes, relajantes musculares, la fitoterapia que se utiliza en los primeros pasos iniciales del HPP, etc. Con resultados, pues bueno, dispares. ¿Cómo distingo yo entre una abacteriana y por lo tanto tratamiento con doxiciclina 3 meses de una prostatodinia? Pues a nivel teórico, para el MIR ya hemos dicho que las 2 cultivos negativos. Además, en la abacteriana voy a encontrar pliuria, es decir, leucocitos positivos en ese masaje prostático, más de 10 leucos por campo, que no voy a encontrar en la prostatodinia, es decir, leucocitos negativos, menos de 10 leucocitos por campo. Eso no es muy útil en la clínica diaria, porque la mayoría de pacientes después de un masaje prostático podemos encontrar leucocitos en orina. Y como ya sabéis que además el hecho de encontrarlos o no es absolutamente inespecífico, en realidad, ¿cómo se diagnostica la prostatodinia? En realidad, insisto, por exclusión, yo le doy 3 meses de doxiciclina, no responde, le diagnostico entonces de prostatodinia, porque analíticamente en la vida real yo no voy a poder
demostrar esa prostatodinia. Insisto, para el MIR, un dato que os van a dar siempre, o por lo menos así lo han hecho hasta ahora, y es la presencia de leucocitos o no en orina a la hora de tomar una decisión.